con un tema también muy relevante como lo son las tablas. No hablamos de tablas dinámicas, sino que de una tabla normal, de la función tabla que tiene Excel. Esto es muy importante porque ustedes tienen que aprender a configurar de buena forma una tabla. Lo primero es que siempre vamos a tener dos formas de trabajar con una información que dependiendo de la empresa puede ser que ya nos proporcionen una base de datos a nosotros, donde por lo general va a venir bien diseñada, como debe ser porque eso lo hace gente experta en datos o en sistemas. Pero también está la otra opción, que es cuando nosotros tenemos que crear esa base de datos. Cuando nosotros hagamos esto, tenemos que siempre fijarnos, y este es un tips muy importante, cada línea, cada espacio que tenemos en nuestra tabla o nuestra base de datos tiene que ser la mínima unidad posible. Es decir, por cada espacio solamente un dato y que ese dato sea la mínima unidad posible. Tienen que pensar que esa tabla que ustedes están creando se está haciendo o se debe hacer para que la computadora la entienda, no para que a nosotros nos guste cómo quedó el diseño o para que las otras personas vean que quedó bonita. Lo principal es que la base de datos y esa tabla quede bien diseñada. Y luego de eso nosotros ya podemos, con tablas dinámicas, con gráficos, en otro libro, en otra hoja, ponerle diseño. Pero la base es para que la entienda la computadora. Si yo voy y tomo estos dos y los relleno con un color amarillo. Y claro, yo voy a entender, a lo mejor voy a decir, claro, estas son las dos empresas que, no sé, tienen más ingresos, por darle un ejemplo. Pero esto solamente yo lo sé. La computadora, por su parte, no va a entender eso, porque yo solamente le estoy dando un color a la hoja. Para eso existe esta herramienta que es formato condicional, que ya la vamos a ver en próximas secciones de Excel. Pero tienen que entender esto, que no podemos darle un color con relleno a Excel porque eso no lo va a entender la computadora. Solamente lo voy a entender yo, pero a mí lo que me sirve es que la computadora entienda para que yo cuando necesite hacer los análisis, cuando necesita rescatar la información, resumirla, la computadora sepa qué le estoy pidiendo. Lo mismo pasa, supongamos que todo esto fuera en 2018 y yo voy acá y genero un espacio y a esto le pongo 2019. Y luego voy acá, genero un espacio y a esto le pongo 2020. Jamás, muchachos, jamás deben hacer saltos en sus tablas. Para eso, tal como está acá, ustedes ponen una nueva columna con el dato que necesiten. Y luego, ya sea con tabla dinámica o con filtros, vamos a ir viendo la información por año. Pero esto no lo tienen que hacer. Esto no les va a servir. No hagan saltos en sus tablas. Siempre que quieren agregar algo, es preferible que acá se vayan a la última columna y agreguen el dato que necesitan para hacer ese filtro. Pero no realicen saltos en sus tablas. Eso es muy importante. Entonces, vamos a eliminar esto con control menos y vamos a pinchar acá control menos y así es como eliminamos una celda o una columna. Esto lo vamos a dejar como estaba, que es acá sin relleno. Entonces, muchachos, lo primero que vamos a ver es la opción de crear una tabla. Esa opción ustedes la van a tener en insertar, acá arriba en su menú, y aquí está la opción de tabla. Por ahora recuerden, solo vamos a usar esta tabla. Lo que es tabla dinámica se ve en otro rango del curso. Por ahora solamente nos vamos a enfocar en la tabla normal. Esta tabla normal la pueden hacer acá, o bien, la otra opción que es mucho más cómoda y más fácil, pinchan ustedes cualquier dato de la tabla, cualquier dato, y tal como lo habíamos visto en los atajos, van a presionar control E. Con eso les va a seleccionar todos los datos, incluido hacia abajo todo lo que tenemos. Acá ustedes
van a presionar tecla control más la letra T y les va a aparecer esta opción en pantalla. Esta opción, que es crear tabla, les va a permitir realizar la tabla con la base de datos que ustedes seleccionaron. Importante acá, si la tabla ya tiene encabezados, ustedes van a dejar este ticket, o bien si es que no está, lo van a marcar, que eso es los títulos que tienen que ir acá arriba. Una buena tabla siempre tiene que tener sus encabezados arriba, en las columnas de izquierda a derecha. En este caso, como ya los tiene, lo dejamos presionado, el ticket, y ponemos a aceptar. Con esto, automáticamente, como pueden ver, se nos crea una tabla. Entonces, una vez que tenemos la tabla, otra opción importante es el tema de ajustar columnas. Para eso, vamos a presionar todas nuestras columnas y en cualquiera de ellas, una vez que ya las tenemos todas seleccionadas, vamos a hacer doble clic cuando nos aparezca estas dos flechas con este espacio. Nos posicionamos en cualquiera de las columnas, arriba en las letras, y le vamos a hacer doble clic y como pueden ver, todas las columnas se ajustaron a los datos. Este es el ajuste de columnas. Me faltó la columna A, le hacemos doble clic y listo. Entonces, como pueden ver, ahora nuestra tabla se desplegó y podemos ver todos los datos de forma más ordenada y además se aprecia completamente en pantalla. Esto, chicos, que están viendo en pantalla es la tabla que les va a salir siempre por defecto. De hecho, por lo general, cuando creen una tabla o bajen también una tabla, si es que tienen esa opción en su trabajo, les va a aparecer así. Luego ustedes le pueden dar formato. Lo principal es que entiendan eso, que cada tabla, cada espacio, cada línea debe tener una sola unidad y esa debe ser la mínima unidad posible. En este caso tenemos una buena tabla donde cada línea representa una empresa, cada línea representa una industria, los ingresos y así sucesivamente. Esta es la opción de combinar y centrar celdas. ¿Para qué es esta opción? Para que en estas celdas, en vez de escribir uno por uno los datos, nosotros tomamos toda esta celda y solamente se escribe una vez. Estos, chicos, también es importante, solamente háganlo cuando necesiten hacer algún título, cuando necesiten hacer que quizás un texto se vea más grande en su página de Excel, en su hoja, pero no cuando estén llenando una base de datos, como lo estoy mostrando ahora en pantalla. Tal como lo teníamos anteriormente, es como tiene que ser, es decir, como está acá abajo. Por cada celda va el año, no importa que se repita. Si aquí todo esto fuera 2017, se rellena 2017 en todos. Para eso tenemos la opción de el llenado rápido, que es con esta opción de acá que les enseñé, marcándolo así hacia abajo. Pero la opción de combinar celdas para una base de datos no les va a servir. Tienen que llenar espacio por espacio para que la computadora pueda hacer un buen análisis y pueda rescatar esa información. Luego nosotros, como les decía, podemos resumirlo en una tabla dinámica o tomando los filtros, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, control Z, nos devolvemos, lo dejamos así y vamos a hacer nuevamente control E, seleccionamos todos los datos, control T para crear la tabla, tiene encabezados, así es, los títulos están acá arriba, le damos a aceptar. Por ahora no voy a hacer el ajuste de columnas para que en pantalla se pueda ver mejor. Ustedes háganlo para que lo puedan practicar. Entonces, vamos a ver acá el tema de los filtros. Cada vez que ustedes creen una tabla, les van a aparecer estas flechitas que aparecen en los títulos, donde ustedes pueden ver los filtros que hay en cada tabla según los datos que tengamos. En este caso, en localidad, podemos filtrar por todas las ciudades que aparecen. Y en el tipo de dispositivo, podemos filtrar por los dos que hay, que sería Android y Apple. La opción de los filtros también tiene un atajo, que lo voy a escribir acá, que es Control más Shift más L, la letra L. Entonces, ustedes se van a su columna, Control Shift L, y los filtros desaparecen.
Pueden hacerlo en cualquier parte de su tabla, una vez que ya tenga la tabla creada. Si yo presiono nuevamente Control Shift L, los filtros vuelven a aparecer. Entonces, lo que quiero ahora es que solamente en base a filtros, sin ocupar fórmulas, vamos a responder estas preguntas que tenemos acá. Vamos a ver la primera, que sería ¿cuántas empresas reciben sus sueldos en cuentas corrientes? Para eso, yo me voy a fijar en la tabla y aquí es lo importante y es lo que tienen que aprender también, siempre saber analizar los datos, saber analizar la tabla, ver cuáles son los datos que efectivamente voy a utilizar. Porque después, cuando ustedes ya pasen a niveles más avanzados y usen tablas dinámicas, eso va a ser muy relevante a la hora de hacer una tabla, ya que ahí tienen que elegir los datos que se van a presentar en esa tabla, si tienen que hacer, por ejemplo, un informe ante gerencia o en su trabajo, tienen que elegir bien esos datos, cuáles son los más relevantes o cuáles son en el fondo los que van a ayudar a explicar la pregunta que se están haciendo. En este caso, sería cuántas empresas reciben su sueldo en cuentas corrientes. Acá tenemos una columna que indica tipo de cuenta de depósito de sueldo. Clarito entonces. Por ende, lo que vamos a hacer acá es utilizar nuestro filtro y acá podemos deseleccionar todo, pinchamos ahí y elegimos solamente cuenta corriente. O, esto está así seleccionado, quitamos la que no nos sirve, que en este caso es la cuenta vista. Le damos a aceptar y sin fórmula vamos a tomar todos estos datos. Recuerden atajo, control shift flecha hacia abajo. Vamos a seleccionar todo y Excel nos da la opción de el recuento que aparece aquí abajo en su pantalla. Ese recuento son todos los datos que nosotros elegimos en la hoja. En este caso sería la respuesta porque ya tenemos el filtro de solo cuentas corrientes, por ende ahora lo que nos falta sería cuántas son las empresas que usan esa cuenta. En este caso el recuento es 71. Bien, entonces esa es la respuesta. Como ven acá el filtro les va a tapar la pregunta, con eso no hay problema. Recuerden, para borrar el filtro, primero tienen que saber dónde se está utilizando ese filtro. Para saber eso, a ustedes les va a aparecer una especie de embudo, que es el que estamos viendo acá en tipo de cuenta, porque fue el que recién utilizamos. Ustedes pinchan ahí y acá está la opción de borrar filtro. Cuando lo borren, vuelven a aparecer todos los datos y acá nos vuelven a aparecer también todas las preguntas. Entonces la respuesta acá era 71. 71 empresas utilizan cuentas corrientes.